Si eres un amante del mundo de la tecnología, como seguramente lo eres, por eso estás en este canal, has escuchado el término Linux. Es más, muy probablemente utilizas Linux en tu computadora. O incluso si no utilizas Linux en tu computadora, lo estás usando quizás sin darte cuenta. Pero ¿qué es Linux? ¿De qué se trata? ¿Por qué es tan importante en el mundo de la tecnología? ¿Y por qué probablemente lo estés usando sin darte cuenta? En este video voy a intentar responder todas esas preguntas para que tú entiendas de una vez por todas qué cosa es Linux y de qué se trata, y cuando alguien te pregunte sepas qué responderle. Así que comencemos. Vamos a comenzar por la parte histórica. Ese señor que ven ahí se llama Linus Torvalds y es el creador de Linux, pero el asunto no es tan sencillo. Hay que remontarnos a más de 10 años atrás de la creación de Linux, en la década de los 80, cuando Richard Stallman estaba creando un sistema operativo completamente libre. Él crea todo un movimiento llamado software libre, del cual ya hablaremos en otro video. Pero en resumen, el software libre se refiere a que la gente debe tener la capacidad de poder leer el código fuente de los programas y poder modificarlo según sus necesidades. Eso iba en contra de las creencias privativas de que el código es propiedad de una empresa, de que hay propiedad intelectual. Entonces Richard Stallman quiere crear un sistema operativo completamente libre al que él llama GNU o GNU. Pasaron 10 años, el proyecto seguía avanzando, pero aún no tenía el kernel. El kernel es como el motor. Imagínate el motor de un auto. Es como que Richard Stallman construyó todo el auto y aún no tenía el motor. Sin el motor no avanza. Es el núcleo del sistema, el kernel. Es quien hace las conexiones entre el software y el hardware. Le faltaba un kernel y por esas épocas Linus Torvalds, ya para el año 91 más o menos, estaba creando como un proyecto para sí mismo. Incluso lo puso en una lista de correo diciendo que esto no va a ser algo grande, esto es simplemente un hobby, un experimento, pero estaba creando un kernel. A ese kernel le llamó Linux, que viene de su nombre Linus con la X de Unix. Unix era un sistema operativo del cual se basaron muchos otros sistemas. Pero como a Richard Stallman le faltaba el kernel, se juntó el proyecto GNU y el proyecto Linux para crear el primer sistema operativo libre. Pero hay que tener en cuenta claramente que Linux como tal no es un sistema operativo. Linux es el kernel, Linux es el núcleo. Piensa en el kernel como un motor. Con un motor tú puedes hacer andar una motocicleta, un auto, un tren, un avión. Es decir, que el motor te puede servir para distintos vehículos. Es algo así. Linux es un kernel y se puede usar en distintos entornos. Pero el proyecto GNU Linux es el más importante de todos estos. Tanto el proyecto GNU como el proyecto Linux vienen de Unix. Unix es el primer sistema operativo portable y es como el papá de todos los demás sistemas operativos. De hecho, Mac es un sistema Unix, por poner un ejemplo. ¿Por qué Unix es tan importante en el mundo de la tecnología? Porque fue el primer sistema operativo que se podía instalar en diversas computadoras. En aquellos tiempos las computadoras eran muy diferentes. Entonces eso hizo que Unix fuera tan importante y se empezaran a crear muchos sistemas derivados basados en el diseño de Unix. Uno de ellos fue el proyecto GNU de Richard Stallman y también Linux. De hecho, los sistemas operativos basados en Unix más famosos son las distribuciones de Linux y Mac. Si tú eres programador, te habrás dado cuenta las semejanzas que hay entre la terminal de Linux y la terminal de Mac, y los comandos y la estructura de carpetas, porque los dos son sistemas basados en Unix. Hasta este momento hemos hablado acerca de GNU y de Linux, es decir, dos conceptos, pero este video solamente es de Linux. Entonces tú dirás, ¿por qué dos conceptos? Históricamente, creo que ya te quedó claro que GNU fue un proyecto y Linux fue otro proyecto que luego se unieron. ¿Listo? La mascota de GNU es ese ñu, de hecho GNU se pronuncia ñu, y la mascota de Linux es ese pingüino que es Tux. El término correcto para referirnos a los sistemas operativos basados en Linux sería GNU Linux. Pero en el nivel popular ya se ha acostumbrado a decirle Linux a secas para referirnos al sistema operativo.